Toda gran historia nace de personas que dedican su vida a construirla. Hoy, al celebrar nuestros 70 años, rendimos homenaje a la memoria del doctor Jorge Mora, quien durante 5 décadas lideró la transformación de Seguros del Estado con visión, profundo compromiso y la convicción de que las grandes compañías se construyen a partir de las personas y de las decisiones que impulsan su futuro. Su liderazgo dejó un legado que trasciende generaciones y que hoy sigue siendo parte del respaldo con el que acompañamos a millones de colombianos. Bienvenidos al podcast Seguros del Estado. Hoy no es un episodio más, hoy es una conversación sobre historia, sobre país, sobre empresas, sobre personas. Y hoy tenemos una forma de mostrarles cómo se construye empresa sobre relaciones confiables. Eso es lo que ha hecho Seguros del Estado estos 70 años. Soy Juan Carlos Morales, vicepresidente ejecutivo de Seguros del Estado, y tengo el enorme placer de compartir este escenario con el doctor Humberto Mora. Humberto, bienvenido a este podcast celebrando nuestros 70 años. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Sé que tenemos muchos de estos episodios que hemos hecho y ya era hora que invitaran al presidente. Así Y es. gracias a todos por acompañarnos en sus casas, en sus hogares, en todas partes donde estén. Esperamos que sea muy ilustrativa esta reunión que tenemos hoy. Te dejamos para el momento más especial, la celebración de los 70 años. Ya llevamos unos 12 podcasts y este queremos que sea especial por la celebración de la compañía. Gracias. Antes de estos 70 años, antes de hablar de la historia, sería muy importante que conociera, quien no te conoce, quien no ha tenido la fortuna de estar a tu lado durante este tiempo, quién es Humberto Mora, como persona, en su familia, en su entorno de casa, quién es Humberto Mora. Juan, Humberto Mora es un ser humano común y corriente que nació en una familia aseguradora. Mi abuelo era asegurador, mi papá, tengo un tío también que era asegurador, entonces digamos que nos hemos movido mucho en ese tema asegurador. Sí. De resto, pues mis papás se separaron cuando yo era muy chiquito, estudié administración de empresas, tengo especialización en finanzas y en mercadeo, pero algo muy importante que de pronto la gente no sabe, y aparte de la relación profesional y de haber estudiado unas carreras o unas especializaciones, soy tecnólogo en seguros. Okay. Entonces, eso fue uno de los primeros roces que tuve con mi anterior jefe, porque él decía que yo debía ser profesional y no un técnico, y resulta que, pues para mí en ese momento, te estoy hablando, hoy vinimos a hablar de historia, pues esto Por fue hace favor. historia patria, No, y el anterior jefe, el doctor Mora. el doctor Mora. Claro, Mi anterior jefe era el doctor Mora. claro, Y pues me decía que era muy importante pues ser uno profesional y claro. digamos, toda la estructura que te arma como persona en una carrera profesional. Pero en ese entonces, Juan, pues no había una carrera en seguros, solamente existía en el SENA una tecnología. Y pues gracias al apoyo de mi mamá, que estuvo en desacuerdo con mi papá, y por eso creo que ese es uno de los motivos de los que se separaron, pero no, eso había sido unos años anteriores. Okay. Fui tecnólogo entonces en seguros, y esa es, digamos, mi carrera. Yo lo que digo es, yo soy asegurador, no soy administrador de empresas, no soy financiero, no, yo soy asegurador, y toda mi vida lo he sido, y es lo que me ha movido el resto de la vida. De resto, ¿qué más les cuento? Tengo mi familia. Tengo 5 hijos, tengo 2 administraciones. La primera administración tengo 3 hijos, que creo que mucha gente ya sabe, son los trillizos, tienen hoy 26 años. Y de la segunda administración y última, espero. Temporadas, como decimos hoy. Sí, pero es que las temporadas, no sé, ¿no? Las temporadas se acaban, Sí. las administraciones siguen. Entonces, porque uno no acaba una temporada, De acuerdo. ¿no? La primera temporada no he podido acabarla, sigo todavía Con los hijos. con los hijos y todo. Tengo 2 niñas, una de 16 años y una de 10, Pamela y Valeria, y pues están en el colegio. Entonces, ese es Humberto, una persona que se ha dedicado a trabajar, donde creo que mi principal virtud, si lo podemos llamar de esa manera, es la gente, es ser una persona que se pone en los pantalones de los demás, como el dicho dice, ¿no? Ponte en los zapatos de los otros. Toda mi vida me he puesto en los zapatos de los demás,
siempre he buscado que mis actuaciones sean para beneficio de los demás. Y eso me ha enriquecido como persona. Siempre pensar más en la otra persona. De hecho, dicen, es que Humberto es el defensor de los pobres, porque siempre estoy defendiendo. Por eso creo que no me gusta, soy de Santa Fe, obviamente, pero cuando uno es de Santa Fe, pues le toca ser de todos los equipos. Porque entonces, que soy el defensor de los pobres, porque cuando pierde Santa Fe, defiendo a Santa Fe. Pero cuando pierde Millonarios, también defiendo a Millonarios, ¿no? O sea, siempre me voy al lado del que no es. Eso no quiere decir que no tenga unas posiciones, obviamente. Tengo unas posiciones muy radicales, además, en mi forma de ser, en muchas cosas. Pero creo que lo que me ha llevado a tener un liderazgo, a tener un reconocimiento, es precisamente el pensar más en la gente, en las personas. Creo que las cifras y todo son un complemento a, eso llega. Si uno tiene feliz a los 1.500 empleados que hoy tenemos, por lo menos tratas de tenerlos bien, pues esas personas van a rendir y van a trabajar y van a hacer todo lo necesario para que funcione una organización dentro de lo humano. Tú eres un líder natural. Quienes estamos contigo, quienes trabajamos contigo, quienes te conocemos, reconocemos que eres un líder natural. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para liderar equipos, liderar personas, liderar procesos. Y además ese es un bonito ejercicio de mentoría. Yo debo decirte que tú eres mi mentor por muchos años. Gracias. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo logras ser ese líder así con tanta naturalidad? Porque a muchos nos cuesta, a otros tenemos que prepararnos, etcétera, etcétera. ¿Eso de dónde viene? ¿Cómo se hace eso? Pues yo soy un convencido que uno no se está bañando y dice hoy voy a liderar, ¿no? Y entonces voy a ser un líder. No, esto es un tema de preparación, esto es un tema de constancia, de que te guste lo que estás haciendo. Okay. Si a uno le gusta lo que está haciendo, yo creo que o lo disfrutas, eso te cambia la perspectiva y creo que el propósito también de que uno le ponga a la vida, que es tratar de ser un buen ser humano y de ese buen ser humano llevarlo a que los demás traten de ser un buen ser humano por encima de su tema profesional, por encima de sus cualidades. Creo que eso te hace un poquito diferente. Okay. Pero sí hay que trabajarlo. Soy una persona tímida. Todo el mundo me dice que no tengo nada de timidez. Sí, soy muy tímido y he trabajado muchísimo en esa timidez, porque si yo quiero relacionarme con la gente, no puedo ser tímido. La gran mayoría de la gente, sobre todo hoy, se intimidan al hablar conmigo. Y resulta que trato es de decirles, no, venga, que aquí, no sé, soy igual, soy de carne y hueso. O sea, como igual que ustedes, tomo igual café. ¿No? Como arrancaste esa charla. Me baño todos los días. Entonces, ¿qué hago diferente? No hago nada diferente. Soy una persona que de verdad cree en los principios, que cree en la gente, que me han dado muy duro. Sí, claro. ¿No? Por creer mucho en la gente o confiar mucho en la gente, pues obviamente no siempre uno da con buenas personas y pues he llevado varios chascos, si me permites la palabra, donde me ha dolido mucho. Pero en sí no tengo una respuesta para decirte por qué. Pero podríamos decir que tu liderazgo es siempre pensando en el bienestar de las personas. ¿Cómo haces para que todos crezcan y creces tú también? Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, y yo creo que te he contado esta historia, pues muchos años. Yo tenía unos 12 años y mi mamá fumaba. Okay. Y en esa época, en Bogotá, lo hablo, en las esquinas vendían cigarrillos. Sí. Y había unos señores que se ponían aquí el cartón como un sombrero. Y pues mi mamá compraba varios paquetes de cigarrillo porque ella los compraba en San Andresito. Pero Humberto le quitaba los cartones. Y tenía dos propósitos. Uno, tratar de que fumara menos. Pero había otro, que era ir a venderlos. ¿Yo qué hacía con los cigarrillos? Yo no fumaba. Entonces yo me iba al semáforo. Además tengo el semáforo, la esquina era la 100 con 11. Y me ponía la gorrita, tenía 12 años, y vendía los cigarrillos. Pero lo importante no era la venta de los cigarrillos, era el propósito de la venta de los cigarrillos. Nosotros vivíamos en la 95 con 11 y habían muchas obras alrededor. Y lo que yo hacía con la plata de vender los cigarrillos era invitar a los niños de los obreros a la tienda de la esquina a comer paleta. Propósito social. No era para mí. Yo no necesitaba, gracias a Dios, la plata, pero yo creía, obviamente
en mi niñez, En ese marco, pues sí. claro, mi mamá veía que se le acababan los cigarrillos, pues compraba más. No es que dejara de fumar, pero en mi interior era, si yo le quito unos cigarrillos y los vendo, mi mamá va a fumar menos, que es dañino. Pero a la vez, ¿qué voy a hacer con la plata que los venda? Además los vendía regalados, claro. Casi me matan los otros vendedores porque yo los vendía, no tengo ni idea, 10 pesos y costaban 20. Pero pues como yo no sabía de eso, pero a mí los 10 pesos me servían era para invitarlos a comer paleta. Entonces yo todos los viernes después del colegio, cada semana, o bien sea con la plata que me daban para la mesada del colegio o los extras que me hacía Con los con los cigarrillos, pues era para invitar a todos los niños a comer paletas en la tienda de esquina. Entonces, Propósito fíjate que social. es un propósito Sí, claro. desde chiquito. Claro, claro. Tal vez en alguna de las entrevistas conté que yo les daba, yo iba a donde los vecinos y entonces pedía pan y me sacaban el pan con mantequilla y mermelada y después iban y le decían a mi papá y a mi mamá que ustedes no le dan desayuno a Humberto que está pidiendo el pan, pero el pan era precisamente para esos niños. Entonces fíjate que si eso lo ponemos de acuerdo a tu pregunta y es la primera vez que Ajá. hago esa retrospección de por qué, pues siempre hubo un propósito y el De acuerdo. propósito es ayudar, el propósito acuerdo. es servir, el propósito es La gente, las la personas. gente, ¿no? Y si yo tengo un pan y yo te lo puedo dar, pues ¿por qué no? Y así me he basado mucho en el. Me encanta porque va a conectar, y gracias por la anécdota, además bonita y creo que con un sentido social muy, muy importante, pero es que me conecta ya como con este segundo paso y es el Humberto Mora empresario, ya pasando un poco a ese mundo corporativo que requiere un propósito. No es solamente el ser empresario por cumplir unos objetivos corporativos, que está bien, sino ese propósito social, ese propósito de la gente. ¿Qué significan estos 70 años de Seguros del Estado ya atándolo a este mundo corporativo, pero a este mundo con propósito? Cuando uno piensa en que llevamos tanto tiempo en este mercado, cuando uno piensa lo duro que ha sido ser empresario, porque la gran mayoría de la gente dice, no, pues estos ya tienen un montón de dinero y entonces por eso montaron una empresa y los demás somos los que trabajamos para esa empresa y todo. Seguros del Estado tiene una historia muy linda, muy, 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 muy linda. Aquí no había plata, aquí fue una idea, aquí fue un propósito de hacer empresa, de ayudarle a un país, de creer mucho más los beneficios que voy a dar como empresa que los beneficios que voy a recibir como persona. ¿Sí? Ahí hay que abrirlo y eso tiene un abismo gigantesco. De acuerdo. Mucha gente cree que uno monta empresa, o la gran mayoría, y creo que es un error. Yo voy a volver a las paletas. Voy a montar una heladería para vender paletas porque me quiero volver millonario. Sí, eso es un propósito. Y no está mal. Y no está mal, no, para nada, no está mal. Lo que pasa es que te equivocas ya es en decir el 100% de mi tiempo lo voy porque tengo el propósito de lograr un interés económico. Ahí es donde yo ya no entro. Yo creo que primero está el bienestar que yo pueda generar con la paleta y la alegría que pueda darle a unos niños que se están comiendo la paleta, que si yo lo hago con la queridura del caso, me van a comprar más paletas que me va a dar la riqueza que quiero. Ahí está la diferencia. Entonces mi propósito inicial, y toda la vida lo he tenido, no es el dinero. El dinero debe llegar si tú haces las cosas bien, si tú eres un muy buen funcionario. Juan, tú llevas una carrera espectacular. Sí, doy fe de ello. Entonces, y como dices, y gracias nuevamente por decir que soy tu mentor, pero tienes una carrera profesional espectacular y has criado a tus hijos espectacularmente y tienes una familia divina. Micho, tienes 1000 cosas. Eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Nunca pensando en si el sueldo es o no es. Claro, el dinero es necesario, todo el tema. Pero cuando tú lo pones en un segundo plano, y soy un convencido de eso, llega. Cuando lo pones en primero, te nubla. De acuerdo. Y a veces pierdes oportunidades por poner por adelantado eso. Tengo un amigo mío que dice que hoy soy su mentor, que me dijo que se iba de la compañía porque tenía unos beneficios muy buenos en una multinacional. ¿Ah? Episodio que sucedió hace, 17 años, ya casi 18. Bueno, y se perdió en ese momento una oportunidad. Ahora, que tuvo un jefe buena gente que después lo aceptó nuevamente, pero fíjate cómo se hubiera podido perder de acuerdo. Una oportunidad Absolutamente de crecimiento por de pronto unos beneficios adicionales. Sí, yo estoy convencido, digo fe de ello que el personaje es un gran amigo que tengo al frente. el beneficio económico
es una consecuencia a un buen trabajo. Sí, Así total. de simple. Y en tu caso, pues sí, y hablando como empresario, pues lo que estoy entendiendo, porque te conozco además, es decir, el beneficio económico debe ser un resultado de una buena tarea empresarial, por supuesto, porque esto no se hace solo, pero acompañado también de un objetivo, de una misión, de un propósito social. Total. Y eso implica apoyar a la gente. Qué pena, Juan, voy a hacerte un paréntesis Dale. porque creo que es muy importante que esto lo sepan muchas personas. Cuando yo digo que Seguros del Estado no tenía nada, Eso es un buen punto. se me vino a la cabeza la sucursal Bucaramanga. Okay. Así como la sucursal Bucaramanga, la de Ibagué, la de Cartagena, Sí. ¿sí? Fueron muchas sucursales, nacieron en las casas de los que pusimos como gerentes. Sí, señor. Y eso lo sabes. Sí, sí, claro. Bueno, eso no es un secreto. Pero es una historia muy linda. Cuando al señor Enrique Páez en Bucaramanga, perdón, le decimos que si cree en nosotros, en lo que vamos a hacer, en este concepto de empresa y que nos vamos a volver aseguradores y que vamos a hacer la más grande en algún momento de la vida, y el señor dice que sí, él nos presta su casa y él pone en el garaje de su casa, sacaba todos los días el comedor y esa era la sala de juntas. Y ahí vendió las primeras pólizas de seguros del Estado en Bucaramanga. Y duró, te puedo decir, 5 años. Mientras que hubo recursos generados en el garaje de la casa de Enrique, Uh-huh. ¿sí? Para poder montar una oficina. Tengo una anécdota muy bonita con respecto a esa misma oficina. Fíjate que se une un poco para que vean cómo vivíamos en esa época. Yo en ese momento trabajaba en cartera. Me fui a cobrar la cartera de la sucursal Bucaramanga. Y encuentro haciéndole una auditoría de cartera que muchos de los recursos que entraban directos, no a través de la intermediación, sino directos, los utilizaban para comprar el chance y la lotería. ¿Y por qué? ¿Ustedes cómo sacan plata de la compañía para comprar lotería? Eso no lo entendía. Yo era chiquito, 22 años, por ahí tendría. La respuesta fue, porque es que la lotería es para seguros del Estado. Si nos la ganamos, vamos a poder tener oficina. Wow. Si nos la ganamos, vamos a poder tener personal más capacitado. Si nos la ganamos, vamos a poder comprar máquinas de escribir. Esa anécdota no la conocía, ¿Sí? pero muestra un poco ese sentido de pertenencia de arraigo, ¿no? Claro, entonces todo el mundo dejaba una platica que entraba a la compañía para ver si un golpe de suerte daba con que pudiéramos comprar una oficina o tener los muebles de una oficina no eran computadores en esa época, eran máquinas de escribir. Entonces, fíjate que hubo una unión de esa gente, hubo un buen criterio al escoger esa gente que prestó su casa, que ayudó a que Seguros del Estado creciera. Y no con las grandes oficinas de una vez, venga lo pongo como gerente, sino esa persona era el gerente, el que barría, el que trapeaba, el mensajero, y además la oficina era su casa. Claro, y le apostaban a una opción de Y le suerte. apostaban le para creyeron sumar. Ajá. a la idea que había. Y le creyeron a Jorge Mora en su momento y obviamente después nos creyeron a todos. Eso es lo que yo llamaría construir un modelo de negocio basado en relaciones. Total. Creo que uno podría resumirlo de esa manera. Y hoy la compañía conserva ese principio, ¿no? Sí, claro. Y ¿no? en todos Ese es el con todos- ADN de esta compañía y yo espero que eso lo entienda mucha gente. Aquí todos los días se construyen cosas. Aquí todos los días, sin necesidad de ser millonarios, se construyen cosas para bien de todos. Es que en ese momento les estoy hablando que Seguros del Estado podría tener unas 100 personas cuando empezamos con estas sucursales en las casas. Y de pronto Bucaramanga se nos volvió... Buscando al conocido, al Claro. cercano, que entendiera y se logra construir una Pero empresa. además que arriesgara, porque Sí, es que claro. no había plata para pagarles el sueldo. De acuerdo. Entonces, de las pólizas, acuérdate que no había una tecnología. Entonces, si vendían 3 pólizas, una era para pagar los salarios y las otras 2 sí eran las que se le hacían reservas. O sea, esto tiene muchísima historia, ¿no? Además que estaba en juego pues el nombre en su momento del doctor Mora. Y obviamente tú atrás ahí, atrás al lado, en fin, gravitando alrededor del doctor Mora, pero era en juego también el nombre de ustedes, Claro, ¿no? pero era el nombre, pero era creerle a una empresa. Era armar una empresa. ¿Con qué? Con los poquitos recursos que habían, pero con el gran corazón de todos los que quisieron participar. Y afianzando la relación. Entonces ahí hay un tema fuerte, De acuerdo. hay
esto debería ser un caso de estudio porque es una empresa que nunca tuvo unos recursos suficientes para llegar a ser la número 2 del mercado como lo ¿Cómo llamamos. se logró? Y por eso la gente dice, wow, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se les colaron así entre todas las multinacionales, ¿no? Y ahí Seguros del Estado, después de muchos años, llegar a ser, como yo lo he dicho, ya no es una empresa de 70 años, es un ícono en Colombia. Así es. Pocas empresas llegan a esa, digamos, a esa altura de edad, a esas 7 décadas. En esa historia, ¿algún desafío, algunos, hay muchos, por supuesto, pero algún desafío que tú digas, oiga, esta sí fue como la prueba de fuego o un desafío importante en esa historia de la compañía? Hay muchos. Los siniestros grandes, por ejemplo, pues eso nos hace... La normatividad, me Claro, imagino. la normatividad, la regulación Claro. con respecto al patrimonio. Y es que, Juan, bueno, tú obviamente que has estado muy cerca de nosotros y todo lo conoces, pero seguramente la audiencia no muchos. En Seguros del Estado duró los últimos 30 años sin repartir ningún tipo de utilidad Así es. a los accionistas. Ahí es donde, fíjate que el dinero, yo no estoy haciendo una empresa para sacar los dividendos de la compañía e irme a una playa a rascarme el ombligo, ¿sí? ¿Qué hacíamos con los dividendos, poquitos o muchos que hubieran? Reinvertirlos y reinvertirlos y reinvertirlos y reinvertirlos. A fortalecer porque patrimonio. había un propósito de crecimiento, Correcto. más que de dinero. Ya nos pagaban un sueldo y con ese sueldo dábamos de comer a nuestros hijos y para el colegio y para todo. Pero las utilidades se reinvertían. ¿Para qué? Para crecer y para crecer. Y como les digo, cuando montamos Bucaramanga habrían 100 personas y pues hoy en Bucaramanga casi que la sucursal son 100 personas, mejor De dicho. acuerdo. Entonces, eso es como un ejemplo sencillo de cómo empezamos, cómo estamos, pero momentos difíciles para contestarte tu pregunta. Yo creo que Seguros del Estado tuvo 3 grandes caos.